versículos del 1 al 10. Estuvimos viendo, ¿verdad? Estuvimos viendo el primer capítulo, ¿verdad? Que es también como parte de lo que vimos la semana pasada, parte del testimonio personal, ¿verdad? De nuestro apóstol Pablo. Y en estos versículos que vienen, también vemos otra parte de su historia, otra parte de su testimonio. Y esto que vamos a ver muy importante porque va de acuerdo con el tema de esta carta, ¿verdad? Que es defendiendo el verdadero evangelio. Porque aquí lo que vamos a ver es que Pablo está defendiendo, ¿verdad? Defendiendo el verdadero evangelio, pero está luchando también contra el falso evangelio. Y también muy específicamente, él ahorita vamos a ver que él está luchando contra el legalismo, ¿verdad? Este sistema de reglas, ¿verdad? Si usted ha escuchado esta palabra anteriormente, ¿verdad? El legalismo se puede presentar en dos formas. En primer lugar, para la gente que no es salva, para la gente que no está segura de su salvación, el legalismo se puede presentar de manera de que alguien pueda decir, yo necesito hacer algo para merecer la salvación, ¿verdad? Y por eso es que vemos que mucha gente hace buenas cosas, ¿verdad? Hace buenas obras. ¿Por qué? Porque la tendencia que existe o que hay, ¿verdad? Es que si alguien muere y alguien hizo buenas obras, yo voy a ir al cielo y Dios va a poner aquí mis malas obras y mis buenas obras por acá y ojalá que mis buenas obras pesen más, para que Dios vea que yo merezco la salvación. Ese se llama legalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un sistema de reglas que nos enseñan que yo puedo merecer algo. Y también la otra forma en que se puede presentar este legalismo es para los creyentes, ¿verdad? Para los cristianos que hemos nacido de nuevo, para las personas que han nacido de nuevo, que ahora se llaman cristianos, ¿verdad? Que ahora tenemos que hacer algo para agradar a Dios. Y que por medio de mis esfuerzos yo puedo merecer algo más que los demás. Eso también se llama el legalismo. Porque cuando nosotros estamos creciendo, cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, nos damos cuenta que nosotros dependemos de la gracia de Dios. Amén. Dependemos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Para crecer. Para crecer juntos, para crecer juntos en armonía. Para también que nuestras obras que el Señor nos ha dicho que hagamos no se vean como que sean esfuerzos o que yo esté compitiendo con nosotros, sino porque ahora yo hago obras porque Cristo me salvó, ¿verdad? Y es un producto, es un resultado de eso. No es nada por reglas o por legalismo de que yo ahora hago cosas para Él. Y esto fue un problema muy serio ahí en las iglesias de Galacia. Y llegó a ser como una esclavitud, ¿verdad? Luego Pablo menciona esto, que ustedes estaban bien y ahora quieren esclavizarse. Una de las formas de esclavitud, ¿verdad? ¿Alguien aquí es esclavo? ¿Alguien aquí es esclavo? No. Usted sí, de vez en cuando. De su esposo. Que precisamente ese era un ejemplo que tenía, ¿verdad? Pero bueno, ya vemos que por ahí anda la cosa. Por supuesto, la manera de esclavitud, ¿verdad? Hacía varios siglos atrás, ¿verdad? Se dio mucho esto de que la gente compraba esclavos, ¿verdad? Que sean siervos en su casa, ¿verdad? Y todo esto. Y yo sé que tal vez en algunos pueblos todavía se da la esclavitud física, ¿verdad? Pero existe otro tipo de esclavitud, ¿verdad? Y es la forma mental o espiritual, ¿verdad? Ahora, bueno, ya nos dijo esta hermana, ¿verdad? No voy a decir el nombre, ¿verdad? Nos dijo esta hermana que también puede haber otro tipo de esclavitud emocional, ¿verdad? Y por ejemplo, y aquí lo tengo anotado, ¿verdad? Es la esposa, ¿verdad? La esposa que es esclava del esposo que la maltrata. En el caso de él, yo creo que no, ¿verdad? Ok, muy bien.
¿verdad? Porque si no, vamos allá. Pero también los empleados, ¿verdad? Si alguien es empleado, alguien tiene trabajo acá y dice, yo estoy a un punto de que me siento esclavo. Y eso pasa, ¿verdad? Y a veces, muchas veces. ¿Por qué? Porque soy empleado de un jefe abusivo, ¿verdad? Que me maltrata y me dice que me tengo que quedar hasta las 12 de la noche trabajando, etc. O también hay hijos de padres abusadores y se da este tipo de cosas. Se da este tipo de cosas. Pero también hay miembros de iglesias con pastores abusivos también. Hay iglesias donde hay personas que no saben pensar o que tienen miedo a pensar. Porque tal vez si yo pienso algo y el pastor, ¿quién sabe qué va a decir de mí? Y me va a pegar una regañada. Bueno, yo espero que no sea el caso aquí, ¿verdad? Pero esto puede pasar. Esto puede pasar en iglesias y se llama un sistema de reglas. Se llama legalismo. Y esto es precisamente lo que Pablo está tratando de corregir, ¿verdad? Ahí en las iglesias de Galacia. Sabemos, hermanos, que el poder, ¿verdad? Tiende a corromper, ¿verdad? Por eso es que escuchamos a algunos políticos, ¿verdad? Que quieren seguir en el poder y bueno, hacía unos años atrás había un alcalde ahí que salía en las noticias, ¿verdad? Que duró, no sé, como 15, 20 años ahí siendo alcalde y todo esto. ¿Por qué? Porque quieren más poder, ¿verdad? Y se sienten bien ahí en el poder. En el ministerio, cuando hacemos las cosas para Dios, puede pasar lo mismo. Hay pastores que han caído en la tentación del poder y quieren controlar a la gente. ¿Cómo? ¿Cómo es que un pastor llega a controlar a la gente? Por ejemplo, el trabajo de un pastor maestro es dar el consejo de Dios. Es venir acá y exponer la Biblia expositivamente y decir, esto es lo que Dios dice, ¿verdad? Seguimos ciertas reglas del estudio bíblico, ¿verdad? Pero si alguien quiere tomar el consejo de Dios, bien. Y si no, pues Dios tampoco nos obliga a hacer eso. Pero no quiere decir que el pastor tiene que imponerse y dice, ahora usted me hace caso y punto, ¿verdad? Bueno, yo siempre cuento esto, ¿verdad? Como una manera de chiste, ¿verdad? Bueno, algo que pasaba en mi vida, pero ya luego cambió. Yo cuando estaba adolescente, yo no quería hacerle caso a mi mamá, ¿verdad? Bueno, ni por supuesto a mi papá. Pero entonces llegaba, ¿verdad? Este pastor, ¿verdad? Y me decía, si usted no quiere hacerle caso a sus papás, me tiene que hacer caso a mí, y punto. Y menos que iba a hacer caso, ¿verdad? Pero por supuesto ya uno entiende luego, bueno, sí, mira, que creo que tenía razón. Pero tal vez la forma en que lo dijo, tal vez no era la adecuada. Pero hermanos, el hecho es, como pastores, no tenemos derecho a imponer el control sobre alguien. Y esto es precisamente lo que está pasando ahí en Gálatas. Hay pastores que hasta se meten en las decisiones, por ejemplo, de noviazgo. ¿Con quién tiene que casarse? ¿Verdad? Y esa persona no me gusta para usted. Tal vez puede ser que hay algo ahí, pero no tenemos derecho a imponer ese tipo de cosas. Si alguien pide consejo, pues tal vez, ¿verdad? Una cosa es ofrecer consejo, una cosa es enseñar, ¿verdad? Enseñar la palabra de Dios, pero una cosa es controlar. Hacía no sé, unas 3 décadas atrás, ¿verdad? Yo me acuerdo que uno o varios de los pastores de iglesia donde yo iba, estaban visitando a los miembros de las iglesias aún en sus trabajos. Usted sabe lo que es llegar, vea, yo soy pastor de Balo. Vea, yo soy pastor de Balo, yo llego ahí al guarda del pelón, y le digo, vea, yo quiero ver cómo está Balo aquí trabajando y todo esto. Hermanos, eso es algo, eso puede ser que algunos lo vean bien, pero
para mí eso es controlar, ¿verdad? Para ver cómo es que, y posiblemente podemos hablar con el jefe de Valo, ¿verdad? Para ver cómo se está comportando. No sé, para mí esto es un poquito de control. Hay control mental, emocional, espiritual. Y esto se llama legalismo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos, si somos cristianos, todos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ese nos controla mucho mejor que cualquier pastor. Entonces, nuevamente, había un problema que Pablo está tratando de corregir ahí en las iglesias de Galacia. Como vimos la semana pasada, Pablo tenía otra conducta, ¿verdad? Dice, esta era mi conducta en otro tiempo, antes de conocer a Cristo. Y ahora Dios lo está usando para su gloria y su honra, ¿verdad? Para llenar el evangelio del Señor por todo el mundo. Cristo había sido revelado a Pablo, ¿verdad? Y ahora Pablo lo deja todo, ¿verdad? Deja su carrera como fariseo, como maestro de la ley, ¿verdad? Y ahora lo deja todo para servir a Dios. Y ahora, si nosotros, si somos salvos, si creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos ser conformados a su imagen, ¿verdad? Siempre, bueno, a veces decimos, yo tengo que ser menos como yo y más como Cristo, ¿verdad? De eso se trata el proceso de la santidad, del proceso de ser como Él. Y cada día que pase, yo tengo que recibir, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios me controle más cada día. Ahora, llegamos, ¿por qué? Porque si no estoy siendo conformado a la imagen de Cristo, sería muy fácil dejarnos engañar. Y cualquier pastor, cualquier líder espiritual, nos puede decir un versículo que está fuera de su contexto y nosotros, sí, mira, sí, yo tengo que hacerle caso. ¿Por qué? Porque esta es una persona más espiritual, porque sabe más que yo de la Biblia. Pero tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma palabra de Dios que nos puede guiar, que nos puede controlar. En este segundo capítulo, y en estos primeros versículos, ¿verdad? Vamos a ver una aplicación, y es aprender a examinar a los engañadores. Vamos a ver, ¿verdad? Que hay por lo menos cuatro maneras para examinar a estos engañadores que vienen para controlar. Ya sea pastores, líderes espirituales, que quieren esclavizarnos espiritualmente, emocionalmente o hasta mentalmente. Entonces, ¿cómo podemos evitar ser engañados? Dice el primer consejo es evitemos las confrontaciones innecesarias. Evitemos las confrontaciones innecesarias. Dice versículo 1, Gálatas 2, versículo 1 y 2. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Aquí vamos a ver que hay personas que literalmente viven para pelear. Y en cada momento, ¿verdad? En cada oportunidad que tienen es solo yo quiero pelear. Ya tienen como los guantes puestos, ¿verdad? Pablo se hallaba en esta situación y va a ser una situación delicada. ¿Por qué? Porque en este momento, ¿verdad? Estamos hablando que son 56, 58 años después de Cristo, y había un problema creciente, y es que la mayoría de cristianos que estaban en las iglesias eran judíos, venían de un trasfondo judío, y esto implica que no habían tenido tiempo para aprender la doctrina que Dios quiere para la iglesia.
En algunos casos estaban llenos de las tradiciones de sus padres, ¿verdad? De sus padres judíos. Y en algunos casos también no podían entender cómo separar la cultura judía y ahora que ya son cristianos, entonces ¿cómo van a hacer? Ahora, esto también se había convertido en un legalismo, y eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Si alguien es judío, ¿verdad? Si alguien es judío, si alguien es israelita y llega a Cristo Jesús, ya ahora ustedes saben que la Biblia está dirigida a 3 grupos de personas, ¿verdad? A judíos, a gentiles y a la iglesia. Entonces, si alguien es judío y se convierte a Cristo, ahora es parte de la iglesia, ¿verdad? Pero hay muchas tradiciones, ¿verdad? Que tal vez algunos de estos judíos puedan tener. Por ejemplo, que ellos tienen una dieta diferente, ¿verdad? Por ejemplo, comen hummus, ¿verdad? Hummus. ¿Alguien ha probado hummus aquí? ¿Verdad? Sí, es rico, ¿verdad que sí? Pero ellos comen hummus desde la mañana, de la tarde, en la noche, donde sea, ¿verdad? Hasta se lavan los dientes, ¿verdad? Con hummus. O bien comen pan de hierbas, con hierbas amargas, ¿verdad? Bueno, mis jefes son judíos, ¿verdad? Y ellos comen eso. O tienen una vida sin chicharrones. Eso sería fatal. Amén. Entonces, esa es una tradición, ¿verdad? Pero si quieren seguir todas estas tradiciones, yo sé que también es parte de la dieta que ellos tienen, ¿verdad? Por su metabolismo, pero si quieren hacer eso, no hay ningún problema, ¿verdad? Si quieren hacer algunas de las fiestas que tenían allá en el Antiguo Testamento, está bien, siempre y cuando entender que Cristo es el que nos da la vida eterna. No seguir un sistema de ritos ahí, ¿verdad? Y esto es precisamente el problema que vemos aquí en Gálatas. Porque los judíos decían, está bien, entendemos que ahora pues Dios ha pasado la salvación a los gentiles también, pero tienen que circuncidarse, tienen que seguir las reglas que nosotros teníamos como judíos. Y este es el gran problema. Cuando Pablo está diciendo aquí que después dice, subí a Jerusalén, ¿verdad? En versículo 1, dice, subí a Jerusalén después de 14 años. Pablo se regresa a Jerusalén después de 14 años de convertido y va con Bernabé. Pablo ya había tenido algún tiempo, ¿verdad? Trabajando con los gentiles, y la iglesia en Antioquía, según Hechos capítulo 13, era la iglesia, ¿verdad? Donde los gentiles se convirtieron a Cristo por primera vez y llegaron a tener una iglesia numerosa, ¿verdad? Pero oyendo esto, ¿verdad? Los líderes de la iglesia de Jerusalén enviaron a varios a la iglesia de Antioquía para investigar, y entre ellos estaba Bernabé. Bernabé, cuando llega a Antioquía, viendo todo lo que el Señor está haciendo, él se alegró, ¿verdad? Y se quedó trabajando en la iglesia en Antioquía. Dentro de muy poco tiempo, Bernabé fue a buscar a Pablo, ¿verdad? Quien también se había convertido a Cristo. Hacía algunos capítulos atrás, ¿verdad? En Hechos capítulo 9. Y Pablo estaba trabajando en su región natal, ¿verdad? Es decir, Cilicia. Y entonces, Bernabé pensó que posiblemente Pablo tenía alguna experiencia, ¿verdad? Para poder ayudar a esta iglesia en Antioquía. Y entonces Pablo y Bernabé empezaron a trabajar juntos, ¿verdad? Y es cuando se da aquí el caso de que ellos ya hacen su primer viaje misionero. Aunque la estrategia de ellos, ¿verdad? Como judíos que eran, la estrategia de Pablo y Bernabé eran ir a ciudades, ¿verdad? Y empezar a predicar el evangelio en las sinagogas, ¿verdad? Donde habían judíos. Pero la mayoría que se convertían eran gentiles, ¿verdad? Esto es lo que está pasando aquí en este momento.
Y cuando ellos regresan de su primer viaje misionero, es sumamente normal, ¿verdad? Que los líderes de ahí, de la iglesia en Jerusalén, tienen preguntas. Y había mucha tensión, ¿verdad? Y entonces, ustedes están yendo judíos, pero entonces se convierten en gentiles y les están enseñando a los gentiles que tienen que circuncidarse. Y había mucho tipo de preguntas. Hechos capítulo 15. Y si usted leyó hoy la Biblia, en Hechos, ¿qué era? 12, 13, 11, 12 y 13 era hoy. Entiende un poco esto que vamos a escuchar. Si no, pues puede llegar a la casa y ponerse al día. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice: en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Pablo y Bernabé y otros más suben a Jerusalén para sentarse con los líderes de ahí y llegar a un acuerdo en cuanto al Evangelio. ¿Y cómo es posible recibir el Evangelio siendo judío o siendo gentil? Este es el contexto de este pasaje. Pero dice así el versículo 1, Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos pasajes son muy claves para esto. Y luego, aquí, ¿por qué? Porque aquí está el problema del legalismo. Y ese es el problema que había en Gálatas también. Dice el versículo 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, una discusión grande, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. O sea, no podemos llegar aquí a un acuerdo, entonces vamos de vuelta. Vamos de vuelta donde están los apóstoles y ancianos para ver qué podemos hacer. De esto se trata Gálatas capítulo 2, el versículo 1, cuando dice Pablo: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Recordemos los dos errores de legalismo, ¿verdad? Los dos errores, bueno, casi son horrores. Los dos errores de legalismo. En primer lugar, yo tengo que hacer algo para ganar la salvación, ¿verdad? Yo soy lo suficientemente bueno para llegar al cielo. Y en segundo lugar, ahora que usted es cristiano, usted tiene que hacer exactamente lo que yo haga. ¿Por qué? Porque si usted es cristiano, ahora tiene que seguirme a mí, que yo imito a Cristo. Esto suena un poco orgulloso, ¿verdad? Por eso es que cuando Pablo también tuvo este tipo de problema ahí en Corintios, en 1 Corintios 11:1. Pero, por supuesto, si alguien es un cristiano y está siguiendo a Cristo, usted quiere hacer las cosas que él hace. Pero no es que alguien tenga que imponerse y decir: usted tiene que hacer las cosas ahora como yo hago. Eso es otro tipo de problema ahí en el legalismo. Seguir este tipo de reglas para decir: yo soy mejor que todos los demás. Y entonces, estos errores se dieron en esa época y existen hasta el día de hoy. En cualquier lugar que se predique el Evangelio es un error, ¿verdad? Y también es una tendencia humana, ¿verdad? Y esto crea divisiones ahí entre las iglesias. Y Pablo podía haberse aprovechado de esta situación para ganar la discusión. Para decir: no, es que punto, o sea, esto es lo que vamos a hacer y el Señor se me apareció a mí y yo sé lo que tengo que hacer y punto, y ustedes cállense. Pablo pudiera haber dicho eso, pero no lo hace. Dice el versículo Hechos 15, 3 al 5. Dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles.
O sea, teniendo todos estos testimonios que ellos tenían, de que ellos llegaban a las sinagogas y que más bien los gentiles eran los que se convertían. Dice, y causaban gran gozo a los hermanos, a todos los hermanos. Dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Dice el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿verdad? Ellos habían creído. Dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y Pablo hubiera dicho, vea, yo la verdad es que ya estoy cansado. Ya yo me he parado con otros líderes y esto, y es más, ¿quién está a favor mío? Pablo pudiera haber dicho eso. ¿Quién está a favor mío? Y yo sé que ustedes siguen con esto, no sean necios con eso de la ley, porque ya la ley, Cristo vino para abolir la ley. Y Pablo hubiera continuado. ¿Quién está conmigo? Olvídese a esa gente. Pero él no lo hace. Dice que, el versículo 6, dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y luego, dice Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 2, dice que él expuso en privado el evangelio a los de reputación. Esto es precisamente lo que está pasando aquí en este momento. Él está hablando de la revelación que Cristo le dio a él, que dice que ahora el evangelio pasa a todos los gentiles, ¿verdad? Por cuanto los líderes de Israel no quisieron recibir a Cristo como su Mesías. Fue la revelación, ¿verdad?, que él tuvo directamente del Señor, de que él, siendo un judío, ¿verdad?, y un gentil, ahora son uno en Cristo Jesús, porque ahí es donde está la salvación de Dios, ¿verdad? Dios alcanzó tanto a judíos como a gentiles. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Y entonces es importante entender que uno no tiene... Ahora es importante aquí entender que esto no tiene nada que ver con la cultura, ¿verdad? Con la cultura de antes. ¿Por qué? Porque Pablo aún pudo haber seguido las tradiciones hebreas hasta el día de su muerte, ¿verdad? Pero decir que ahora somos uno en Cristo es decir que ahora todos somos iguales y todos tenemos derecho a entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. No por seguir un sistema de reglas, no por circuncidarse, no por guardar la ley de Moisés, porque nadie puede hacerlo. Así que la idea de Pablo no fue avergonzar a los líderes religiosos en público, ¿verdad? Sino que él tuvo una reunión en privado con ellos, porque, como les digo, él podía hacer una proclamación pública y haber tenido la razón, pero estuviera equivocado. Es posible tener la razón y estar equivocado. O más bien, es posible tener la razón, pero comunicarla de una forma equivocada. Y ahora, como me decían a mí, ¿verdad? Usted me tiene que hacer caso a mí y punto. Yo sé que yo estaba equivocado, pero la forma en que se dio, pues, no fue la correcta. Y si nosotros nos dejamos guiar por nuestros impulsos, vamos a estar equivocados. Pero Pablo dice, yo sé que yo tengo la razón, porque Cristo se me apareció, vea todo lo que Dios ha hecho conmigo y Bernabé, pero más bien ahora vamos a arreglar este asunto en privado, con los apóstoles, con los líderes de Israel, para ver si llegamos a un acuerdo. Pablo trató de evitar las confrontaciones innecesarias y por lo tanto esto también fija un ejemplo para nosotros. ¿Cómo es que manejamos nosotros la verdad? Cuando estamos allá hablando con las personas tal vez del Evangelio y decimos, no, es que usted tiene que creer en Dios y punto, y si no se va a ir al infierno. Pero usted tiene la razón en decir eso. Pero la forma en que tal vez lo diga, pues tal vez no sea la adecuada.
esto no es comprometer la verdad, ¿verdad? No es comprometer el mensaje, sino es dar a Dios la oportunidad de hacer su obra. Y así es como Él lo hace, hermanos. Yo sé que de aquí algunos, ¿verdad? Incluyéndome, yo sé que Dios tendría toda la razón. En estos momentos, Dios tendría toda la razón de enviar un rayo aquí y fulminarnos e ir al cielo. Amén. Así es, yo sé. Pero no lo hace. Dios no lo, bueno, espero que no, ¿verdad? Pero yo sé que Dios tendría la razón. Dice, no, esta gente ya yo estoy cansado de ellos y ya es hora que vengan a casa. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios siempre da lugar a su gracia, a su misericordia. Amén. Y así es como Él nos trata. Con gracia, con misericordia, bondad, bondadoso. Pero nosotros muchas veces vemos algo que un hermano o una hermana está haciendo y usted tiene que hacer las cosas como yo lo hago y podemos tener la razón, pero la forma en que lo hacemos, tal vez no. Es dejar que Dios haga la obra, hermanos. Y por eso es necesario orar, pedirle a Dios de rodillas todo el día. Señor, guíame en esta situación. Señor, ¿qué hago? Vea mi hermano lo que está haciendo. Que usted le muestre en su palabra que eso no es así, que tu Espíritu Santo lo guíe. Porque si fuera por mí, yo le mando un rayo. Pero Dios no lo hace así conmigo. Hermanos, muchas veces yo cuando estaba adolescente, ¿verdad? Y comprendía algunas cosas, ¿verdad? De la Biblia. Yo pensaba, esta iglesia donde yo estoy es la iglesia que tiene la verdad. Y no hay otra iglesia que tenga la verdad sino esta. Y estoy equivocado, estaba equivocado. ¿Por qué? Porque se puede haber otras iglesias con la misma fe y doctrina, con la misma palabra de Dios. Ojalá usando la versión Reina Valera 1960 en español, que es la versión más confiable que tenemos en nuestras manos, que no enseñan que la salvación es por obra, sino que es por gracia. Y Dios puede hacer la obra, aquí y también en otro lugar. Pero esto también sería convertirse en un esclavo emocional, ¿verdad? Por todas las cosas que pasan. Nosotros como creyentes, y aprendiendo un poco de Pablo acá, tenemos que escoger las peleas. Tenemos que escoger con quién vamos a pelear. Porque muchas veces esas peleas no valen la pena. Y tenemos que dejar que Dios haga la obra, no nosotros. Y si usted tiene a alguien, ¿verdad?, que está peleando, reúnase con él o con ella en privado, expóngale la palabra de Dios. Vea, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que he aprendido, y punto. La Biblia, el Espíritu Santo, lo pueden convencer mejor que nosotros. Entonces, Pablo lo que hace es evita las confrontaciones innecesarias. Ahora, en segundo lugar, y se me fue mucho el tiempo en eso, estar firme, tenemos que estar firmes sobre la verdad bíblica. Pablo tiene la confianza, ¿por qué? Porque él conoce su Biblia, él conoce las Escrituras. Y si nosotros queremos tener este tipo de confianza, y si queremos aprender a vivir en este mundo donde hay tantas personas y tantas cosas que quieren esclavizarnos, principalmente tenemos que aprender y entender lo que la Biblia dice. Gálatas 2, 3 y 4 dice: Gálatas 2, versículo 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Verdad? Recordemos que lo que estaba pasando, ¿verdad? Que Pablo aún así se reúne con ellos y dice: es necesario que guarden la ley de Moisés y que se circunciden.
Dice el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Cristo nos hizo libres de la ley. Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque por la ley nadie puede ser salvo. Entonces, Pablo menciona este problema de la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión es un asunto obligado para los judíos, ¿verdad? Y es una tradición también, que hasta el día de hoy se da. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. Efesios, Filipenses, Colosenses 2:11, sin quitar el dedo ahí, Gálatas 2. O si ya lo hizo, lo siento. Dice Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo Jesús. Cuando nosotros llegamos a Cristo y nos convertimos a Él, Dios hace una circuncisión espiritual y separa la carne de nuestro espíritu, ¿verdad? Porque antes era uno, pero ahora si estamos en Cristo, Dios hace la circuncisión espiritual, y es una circuncisión del corazón, ¿verdad? Ahora también es muy rápidamente ahí. Hay varios pasajes ahí en Deuteronomio y luego en Jeremías que nos enseña que aún en el Antiguo Testamento Dios enseñaba que la circuncisión física no servía mucho en realidad. Era una señal. Pero una señal de qué? Es algo simbólico y algo mucho más profundo. Dice Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es el prepucio no físico, sino del corazón. Ahora, dice Deuteronomio 30, versículo 6. Deuteronomio 30, versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, ¿verdad? No tú. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y luego, en siglos después, ¿verdad? En Jeremías capítulo 4, el versículo 4 dice, Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Aún en el Antiguo Testamento, Dios enseña que la circuncisión es algo más allá que lo físico, es una señal de estar con el Señor. Entonces, en cada aspecto, en cada generación, hubo un aspecto de querer generalizar la salvación o la santidad, ¿verdad? Es hacer algo para merecer algo más. Y en los días de Jesús, ¿verdad? En los días de nuestro Señor, los líderes de Israel querían matar a Jesús, ¿verdad? Por estar violando, entre comillas, el día sábado, ¿verdad? Y Jesús les dice, aquí hay alguien más grande que el día de reposo. En los días de Pablo, el asunto era la circuncisión, ¿verdad? Y aquí en Gálatas también. En cada generación hay un aspecto que querían poner por encima de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y Pablo se reúne con estos líderes y estos líderes aún le dicen, si Cristo manda la salvación a los gentiles, tienen que circuncidarse, tienen que guardar
la ley de Moisés. Pablo sabía lo que creía y esto le da la confianza, ¿verdad? Pablo conocía las Escrituras, ¿verdad? Y se negó a apartarse, dice, ni un centímetro, dice, ni por un momento. Y Pablo menciona este tipo, ¿verdad? Este caso, Pablo menciona a Tito, ¿verdad? Que Tito no era judío. Dice el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Cuando Timoteo, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de Timoteo. Cuando Timoteo se hizo miembro del equipo misionero de Pablo, la primera cosa que Pablo hizo fue circuncidar a Timoteo. Entonces uno dice, pero Pablo, ¿pero por qué? ¿Por qué Tito no y Timoteo sí? Dice así, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, el versículo 3 dice, hablando de Timoteo, ¿verdad? Dice, Hechos 16, 3, quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que tenía en aquellos lugares, que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, ¿verdad? En el caso de Timoteo, ¿verdad? Cuando se hizo miembro de su equipo misionero, la primera cosa que Pablo hizo fue circuncidar a Timoteo. ¿Por qué? Porque era medio judío. Porque era medio judío. Y Pablo sabía que a cada rato entraban a las sinagogas y lo primero que les decía era, ¿y qué? ¿Y Timoteo que es circuncidado o no? ¿Verdad? Porque sabían que su madre era judía. Entonces, Pablo dice, la primera cosa que yo voy a hacer con Timoteo es circuncidarlo. Venga para acá. Esta circuncisión no le daba a Timoteo ningún rango de espiritualidad, ¿verdad? No le iba a traer ningún favor de Dios. Lo que recibía es un poco de dolor, por supuesto, ¿verdad? Por unos cuantos días, pero nada más. Pero lo hicieron para guardar el testimonio de Timoteo. Pero en el caso de Tito, Tito era otro discípulo de Pablo y era otro miembro de su equipo misionero. Pero Tito era 100% gentil, no era medio judío. Y entonces Tito no tenía ni una gota de sangre judía y Pablo dice, Tito no se va a circuncidar. Timoteo sí porque es medio judío. Pero Tito no se va a circuncidar. Y aquí Pablo entonces traza la línea y dice, yo conozco mi escritura, y la circuncisión es para los judíos y no va a hacer que usted gane nada, va a seguir la tradición, va a ser una señal de la circuncisión espiritual y todo esto, pero si es gentil, no tiene que hacerlo. Y Pablo aquí conoce su Biblia, conoce la escritura y listo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 4, en Gálatas 2:4, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Si Pablo hubiera circuncidado a Tito, se hubiera hecho esclavo de las tradiciones de todo esto. Y esto siempre, por supuesto, nos enseña que va a haber personas que van a querer esclavizarnos a ciertas reglas. Si yo hago esto, si yo vengo con corbata, si vengo con zapatos mocasines o lo que sea, si ando vestido de esta forma, yo voy a ganar algo para Dios. Eso es una regla. En algunas iglesias la gente no lee la Biblia. La gente no puede razonar, no conocen las escrituras. Y algunas cosas pueden empezar en privado y pueden hasta hacer división. Por algo así que vemos acá. Pero en lugar de hablar de la gracia de Dios, del evangelismo, del discipulado, de la misión que el Señor nos ha dado a todos. Y hay tantas cosas que hacer, hermanos. Hay tantas cosas que hacer que el Señor nos ha mandado,
que honestamente no hay tiempo para reglas. No hay tiempo para reglas. Ustedes conocen este caso, ¿verdad? Siempre creo que algunas veces lo hemos mencionado. Mi cuñado, ¿verdad? Will, cuando él estuvo allá en esa iglesia donde nosotros estuvimos, había la regla, ¿verdad? Había la regla de que alguien con gorra a la iglesia jamás, ¿verdad? No entraba. Y entonces le dijeron, uno de los diáconos le dijo a Will, además yo creo que yo me acuerdo de ese evento, él le dijo, no, si usted no se quita la gorra, usted no entra a la iglesia. Ah, de veras, me voy de aquí entonces. ¿Por qué? Porque estaban imponiendo una regla. Y es, hermanos, sí, puede ser un caso de usted dice, pero es que es ridículo. Pero eso sirvió para que él se metiera en un montón de problemas. No hay tiempo para reglas. Si alguien quiere venir con gorra, no importa, ¿verdad? Yo necesito la gorra porque si no se me quema la coca, ¿verdad? Pero honestamente no hay tiempo para reglas. Lo más importante es el evangelismo, es decir, ir a la persona, decir, ¿qué pasaría si muere usted? ¿Dónde iría su alma? El discipulado, que la persona se disipule. ¿Por qué? Para que tenga bases bíblicas, para que sepa cómo actuar. Y esto es lo que Pablo dice acá. Tito no se va a circuncidar, porque Tito no es judío. Pablo conoce su Biblia, dice en Gálatas 2:5, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Siempre va a haber gente que nos va a querer esclavizar, pero lo importante es conocer la Biblia, conocer qué es lo que dice la Biblia. Eso es para otro tiempo. Hoy estamos viviendo otro tiempo. Y entonces, tenemos que entender que también hay falsos hermanos, dice Pablo. Pablo dice, hay falsos hermanos. Lastimosamente, en todas las iglesias va a haber falsos hermanos. Ahora, no quiero que vea a nadie ahí a la par, ¿verdad? Si es un falso hermano, una falsa hermana. Aunque ya estoy viendo, ¿verdad? En algunos casos. Pero, algunos casos que se está dando, no es que son falsos. Pero hermanos, si eso no pasa acá, gloria a Dios, verá que la mayoría somos salvos, pero tenemos que entender que cuando pase, tenemos que estar preparados. Si alguien dice, es que usted tiene que venir a usted tiene que hacer ciertas cosas para ser salvo, es por la gracia de Dios, es por lo que Cristo ha hecho por nosotros, que Él murió por nuestros pecados. Se trata, por ejemplo, de que si alguien llega diciendo, vea, ustedes tienen que hablar en lenguas acá, si no, ustedes no son salvos. Ya usted dice, no señor, aquí esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice otra cosa. Si alguien dice, no, es que usted tiene que orar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y si usted ora Hijo, Espíritu, Padre, no cuentan. No. Esas son reglas. Esas son reglas. Dios lo que quiere es escuchar su corazón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya su corazón está limpio por la sangre de Cristo. Cuando veamos el legalismo, de una vez lo vamos a identificar. ¿Por qué? Porque estamos conociendo lo que dice la Biblia. En tercer lugar, ya casi terminamos, estos dos son un poquito más rápido. Dice Gálatas 2:6. La tercera sugerencia para evitar ser engañados es no permitir que nos intimiden. Dice Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro momento, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Los líderes que Pablo se reunió ahí en Jerusalén, dice, esos eran los que supuestamente son de reputación, nada nuevo me enseñaron. Y esa es la confianza de Pablo. Esa es la confianza que dice, estos líderes me están diciendo que está bien que yo vaya a los gentiles, pero es necesario enseñarles que también se circunciden. Y alguien tal vez hubiera dicho, bueno, está bien, pero la verdad es que para no hacer problema, sí, está bien, vamos a enseñar eso. Pero Pablo dice, no, la Biblia dice otra cosa.
Y esta es la confianza que Pablo tiene. No permitió que esos líderes religiosos lo intimidaran. Dice el versículo 3, en Gálatas 2:3, no, en Gálatas 6:3, perdón. En Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Verá, estos que están diciendo que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ley de Moisés, se están engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo, ahora en Cristo somos otra cosa. Entonces, Pablo sabía, ¿verdad? Pablo sabía que él no pertenecía al grupo de los 12, ¿verdad? Pero él sabía lo que había pasado con él. Él sabía que Cristo se le había aparecido y que ahora le da una misión que es para ir a los gentiles. Dice en 2 Corintios 11, 2 Corintios 11:5 dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, ¿verdad? Y luego, 2 Corintios 12:11 dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Entonces, Pablo sabía que él era un apóstol de Cristo, ¿verdad? Apartado para servirle, él era un líder y tenía esa clase de confianza. ¿Verdad? Uno puede sentir respeto por alguien, pero no ser intimidado. ¿Por qué? Y eso cuando no somos intimidados es porque sabemos lo que dice la Biblia. Y nadie nos va a dejar intimidar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, esto y esto. Y sabemos lo que somos en Cristo Jesús. La cuarta cosa para evitar ser engañado es permitir que nuestros ministerios hablen por sí mismos. Es decir, permitir que lo que hacemos hable por sí mismo. Dice Gálatas 2, versículos 7 al 10. Ya casi vamos a terminar, muchachos. Me ganaron hoy, ¿eh? Está bien. Dice Gálatas 2, del 7 al 10, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, el fruto que Dios le había dado a Pablo era innegable. La gente que se había convertido a través de Pablo, a través del ministerio que Dios le había dado, era imborrable, o sea, nadie lo podía borrar. Y entonces, dentro de este grupo de líderes religiosos, llegaron a reconocer lo que Dios le había dado a Pablo. Y a la misma vez, reconocieron el fruto de Pedro y los otros judíos. Y entonces, llegaron a este acuerdo. Pablo y Bernabé a los gentiles y Pedro y los demás a los judíos. Y el resultado no fueron 2 evangelios. El resultado fueron 2 ministerios. 2 ministerios con el mismo evangelio hacia 2 culturas diferentes. Hermanos, si uno quiere poner un montón de reglas y si hay un pastor que dice, no, es que ahora los diáconos tienen que venir vestidos, bueno, si hay diáconos, ¿verdad? Yo creo que aquí ese es el siguiente paso como iglesia. Los diáconos tienen que venir vestidos con camisa amarilla y con corbata gris, ¿verdad? ¿A alguien le gustaría? Camisa amarilla, corbata gris. Suena como un queque, ¿verdad? Eso ¿verdad? De cumpleaños, no sé. Pero entonces, si es que los diáconos están de acuerdo, ¿verdad? Pero si alguien dice, ustedes tienen que venir, los varones tienen que venir con camisa amarilla y corbata gris, porque si no, van a perder la salvación. Si alguien dice esto, ya ustedes saben por dónde va la cosa, ¿verdad? Es un falso profeta, ¿verdad? Un falso hermano. Hay un problema ahí.
Pero lo bueno es reconocer después de esta reunión, Pablo y los demás llegan a este acuerdo. Bernabé y Pablo van a ir a los gentiles, ¿verdad? Porque la salvación llega hasta los gentiles también. Y Pedro y los demás judíos van a ir a la circuncisión, es decir, a los judíos, para predicar también a Cristo Jesús. No son dos evangelios, es un evangelio hacia dos culturas diferentes. Hermanos, finalmente, si nosotros somos seguidores de Cristo Jesús, no tenemos que ser engañados por nadie, ni intimidados por nadie. Y hemos analizado 4 cosas para evitar ser engañados, evitar las confrontaciones innecesarias, estar firme en la palabra de Dios, no permitir que nos intimiden y permitir que lo que estamos haciendo hable por sí mismo. El problema sería que no estamos haciendo nada. Y ahí sería el problema. Porque si no estamos haciendo nada para Dios, eso es un problema. Todo tiene que ver con lo que dice Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ese es el problema. Si usted quiere llevarse un versículo para hoy, que sea este. ¿Está siendo Cristo formado en mí? ¿O estoy siguiendo un montón de reglas? Si no estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y podemos estar diciendo, es que aquí yo vengo por tradición. Lo más importante es tener una comunión con el Señor todos los días, estarlo conociendo siempre. ¿Para qué? Para ser más como Él y menos como yo. Vamos a orar.